Ya, ahí sí. Entonces, como les mencionaba, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas es la entidad que a nosotros nos rige y nos entrega la normativa para el diseño vial. Ya. Es así que el diseño geométrico es el conjunto de todos estos factores, incluidas las normas, los requisitos previos que nosotros debemos, los prerequisitos que debemos conocer para diseñar una vía, es decir, como el tráfico promedio, al nivel de vía que nosotros le vamos a dar. Aquí también interviene el nivel de vía. Existen vías de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, y para todos esos casos existe normativa. Estamos hablando de radios de curva mínimos, velocidades de diseño mínimos y máximas, longitudes de rectas. Ya vamos a ir viendo un poquito más adelante eso, sino que les adelanto estos conceptos para al momento que lleguemos tengamos un poquito más clara la idea de a qué se trata. Esto en cuanto al diseño geométrico. Ya, como decíamos, la pendiente es la inclinación que debe tener una vía para ir de un nivel a otro. Eso va a depender mucho de la topografía, del levantamiento topográfico que nosotros hayamos realizado en el transcurso de la vía para el diseño. El límite viene determinado por el tipo de vehículo y el requerimiento de seguridad y comodidad. Bien, como ustedes saben, la pendiente en una vía, si nosotros nos ubicamos rápidamente, si hemos viajado a algunas ciudades, en Quito, por ejemplo, al momento que nosotros estamos llegando a la ciudad de Quito, por el sector que se denomina el Chasqui, nosotros tenemos ahí una pendiente bien alta, una pendiente positiva, bien elevada, estamos hablando de un 12-13%. Entonces, como bien nosotros leemos aquí y hemos resumido, existen pendientes, límites superiores y límites inferiores, ya que un vehículo no va a ser posible que nosotros utilicemos con total normalidad y con total comodidad en una pendiente muy elevada. Y de la misma manera en pendientes muy inferiores. Ya. ¿Qué significa el peralte? Ya. El peralte viene dado más o menos, hagámosle un pequeño ejemplo. Estoy haciendo un corte de una vía. Este es un vehículo. Ya. Entonces, para nosotros diseñar una vía bajo normativa nos dice primero que tiene que tener un bombeo. ¿Qué es el bombeo? Que las vías tienen que tener la facilidad de evacuar las aguas lluvias hacia las cunetas. Es decir, que mínimo como bombeo, como pendiente transversal de la vía, se maneja el 2% de pendiente a cada lado desde el eje de la vía. Ya. Ahora el peralte de una vía. El peralte de una vía se da cuando nosotros tenemos presentes curvas, ya sean curvas circulares constantes o curvas circulares variables. En una curva nosotros vamos igual a graficar la sección de la vía. Este es el vehículo. Ya. En una curva nosotros, para contrarrestar las fuerzas centrífugas que genera la curva, al momento que nosotros los tomamos a altas velocidades, esta es la cuneta. La fuerza centrífuga genera que al momento que nosotros estamos tomando la curva con una alta velocidad, eh, nos quiere impulsar para afuera de la vía. Entonces, por esa situación, por esa circunstancia, es que se diseña el peralte de la vía, que viene a ser esta altura de aquí. Este es el llamado peralte de la vía, que son alturas de seguridad que vienen dadas dentro de las curvas para que no exista este tipo de fuerza y se contrarreste y nos dé mayor seguridad al momento que nosotros estamos conduciendo. A los compañeros que están conectados, por favor, ¿me confirman que se está escuchando bien la clase? Gracias. Buenas noches, sí se escucha correctamente.
Bien. Avancemos entonces. Ya. Tenemos el radio de giro. El radio de giro se describe, que describe un vehículo cuando realiza un determinado giro en una vía, significa que es el valor del propio vehículo y va a depender de las características de dicho vehículo. Es decir, el radio de giro viene dado de acuerdo al tipo de vehículo que va a transitar sobre nuestra vía, sobre el diseño de nuestra vía. Va a depender mucho de las características del vehículo. El radio de giro no es más que la circunferencia que describe la rueda delantera del lado contrario hacia la que gira. Y este radio corresponde al diámetro y viene indicado por el fabricante. Es decir, nosotros diseñamos para radios de giro dependiendo del tipo de vía. Como les decía, existe la normativa del Ministerio de Transportes y Obras Públicas en el que establece los radios de giro de acuerdo al orden de la vía. Puede ser orden tipo 1, tipo 2 o tipo 3, en el caso de que son vías secundarias, vías de tercer nivel, vías de primer nivel, autopistas inclusive. Entonces nos establece valores de radio de giro, que no es más que este es el vehículo. Estas son las ruedas vistas en planta. Al momento en que nosotros tomamos una curva, el radio de giro no es más que el radio que se genera de la llanta de adelante hasta la llanta de atrás, mientras va tomando la curva. Entonces, como nosotros sabemos, existen radios mínimos y máximos. El radio mínimo va a depender del tipo de vehículo. Como les comentaba, una plataforma no va a poder girar en el sector urbano, por ejemplo. Entonces, son radios de giro que ya no son establecidos para ese tipo de vehículos. A ver. Ya. Radio de curvatura. El radio de curvatura es el radio que describe una circunferencia con la cual se diseña una curva horizontal circular en un tramo vial. Geométricamente, este radio es un valor propio de la vía, es el radio propio de la vía. Al nosotros diseñar curvas circulares constantes, como comentaba a un inicio, tenemos un radio específico para esa curva. Es decir, al momento que nosotros diseñamos una vía que tiene una curva, y para nosotros determinar el radio de curvatura, simplemente nos ubicamos y buscamos el punto que genera la curva y cuya distancia es la misma y se llama radio. Cuando esta distancia de aquí es igual a la de acá, tenemos y generamos una curva circular constante. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos, en cambio, dos radios de curvatura en la misma curva? Se generan las curvas circulares variables. ¿Qué quiere decir? Cuando la curva no posee un radio similar durante todo su trayecto, durante toda su longitud, sino que posee dos o más radios, como lo comentábamos desde un inicio. Esta curva, por ejemplo, tiene otro tipo de radio. Entonces, estamos hablando de una sola curva, pero con dos distintos radios. Entonces, vendría a ser una curva circular variable, o compuesta también, o inclusive curvas de espirales, cuando se mezclan curvas horizontales con curvas verticales. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita estamos topando los conceptos básicos para nosotros conocer cómo se maneja el diseño de vías. Si bien es cierto, nuestro curso establece el diseño geométrico vial. En el diseño geométrico vial tenemos que establecer, como comentábamos hace poco, el diseño geométrico horizontal y el diseño geométrico vertical. Son los dos factores que influyen para nosotros poder realizar un diseño de vía. Ya. El radio de control. El radio de control es el elemento que permite que el vehículo de que sus llantas sean las mínimas y que no topen el brocal de señalización. Entonces, esto va a ser como nuestro radio de control o radio mínimo.
Dentro de los elementos que conforman nuestro alineamiento horizontal, tenemos el alineamiento horizontal comprendido con rectas y comprendido mediante curvas. Nosotros, al momento de ejecutar y realizar nuestro dibujo, nuestro alineamiento, nuestro diseño vial en el sentido horizontal o en planimetría, como comentábamos, tenemos que tener en cuenta dos factores muy importantes, las rectas y las curvas. Entonces, el diseño de las rectas se debe considerar la visibilidad, el encandilamiento y la somnolencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros al momento de diseñar una vía, como se da en la costa, por ejemplo, que tenemos la oportunidad de diseñar vías casi rectas totalmente, por lo que la topografía se nos presta para aquello, no hace falta que nosotros tengamos curvas constantes. Como ustedes saben, la menor distancia entre dos puntos siempre va a ser una línea recta. Entonces, obviamente, nos va a convenir al momento de llegar de un punto a otro, ejecutar una sola línea recta para llegar de un punto a otro lo más rápido posible. Ya. En ese sentido, también hay que considerar la visibilidad. Si nosotros tenemos obstáculos que impiden la visibilidad, tenemos que tomar en cuenta además también el encandilamiento. Esto al momento que un vehículo, que tenemos una vía de doble sentido y un vehículo nos encandiliza, igual nosotros, entonces, y también la somnolencia. La somnolencia al momento que nosotros estamos conduciendo, si dejamos el diseño de nuestra vía como una línea recta, ya vamos a ver las distancias mínimas y distancias máximas en un alineamiento horizontal en líneas rectas, nosotros nos manejamos mediante distancias mínimas y máximas. ¿Por qué máximas? Ustedes dirán, pero si nosotros comentamos que la distancia más corta entre dos puntos siempre va a ser la línea recta. ¿Y qué nos conviene más? Llegar lo más pronto de un punto a otro punto, de una ciudad a otra ciudad. Si nosotros pudiéramos manejarnos de esa manera, existirían vías totalmente rectas, como en la costa a veces pasa el caso. Pero aquí interviene también el tema de la somnolencia, que nosotros como diseñadores, como constructores viales, debemos tomar en cuenta también factores físicos humanos, ya que al nosotros no insertar en nuestro diseño ninguna curva que al conductor le permita hacer maniobras, vamos a generar esa somnolencia en el conductor, pudiendo generar o causar daños materiales, accidentes no deseados. Entonces, todo eso se toma en cuenta en el diseño horizontal. Además, que en las curvas debe tenerse en cuenta la visibilidad, lo cual ya habíamos comentado antes, la cual es menor en las rectas, obviamente, y la aparición de la fuerza centrífuga conlleva el uso del peralte y las curvas de transición. Lo que les comentaba hace un inicio, al momento que nosotros con el vehículo estamos con una velocidad un poquito alta, estamos hablando de 80, 90, 100 kilómetros por hora, tomamos una curva, existe la fuerza centrífuga, que es aquella que nos va a querer sacar de la vía. Al nosotros tomar la curva, esa fuerza nos va a querer que sigamos rectos, o sea, que sigamos la misma dirección. Por lo que para contrarrestar esa curva, ya les explicaba antes, les hice un pequeño dibujito también, que se construye desde el peralte de la vía. Para que con ese peralte vamos a contrarrestar esa fuerza centrífuga. Todos estos parámetros vienen dados mediante normativa del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Es así que en unos momentitos más les voy a pasar una tabla para que ustedes tengan conocimiento y estén al tanto de la normativa nacional que se maneja aquí en el país acerca del diseño geométrico vial, tanto horizontal como vertical. Nosotros ahí tenemos radios mínimos, tenemos peraltes, etc. Bien, tenemos el alineamiento horizontal en las rectas. Como les mencionaba, existe una longitud máxima en rectas para no generar estos problemas humanos, como son la somnolencia, como es la visibilidad. Es así que la longitud de los trayectos en una recta está limitada primero por las condiciones topográficas. Como les comentaba, aquí en la sierra es difícil que nosotros podamos mantener una alineación totalmente recta debido a la topografía de aquí del sector. Caso contrario que ocurre en la zona costa, inclusive en la zona oriente también un poco, que se maneja las vías lo más rectas posibles. Bien. Es así que no son recomendables trayectos en rectas
más largos que los que se puedan recorrerse en 90 segundos según la velocidad de diseño. La velocidad de diseño va a depender de la clasificación de la vía, como les había comentado. Durante la noche, esto tiene los siguientes efectos. Durante la noche, las luces contrarias demasiado prolongadas retardan la acomodación de los ojos al pasar del claro al oscuro. Lo que nos mencionaba cuando el encandilamiento hacia los ojos, cuando nosotros tenemos una distancia recta muy prolongada y en la noche nos va a afectar. Durante el día, cuando el tránsito es escaso, la prolongada presencia de un vehículo que viene en sentido contrario tiende a disminuir el estado de alerta que todo conductor asume cuando va a cruzar con otro vehículo. Tanto en el tránsito diurno como en nocturno, la prolongada presencia de un vehículo que viene en sentido contrario dificulta la estimación de la distancia que separa a ambos vehículos y la velocidad de aproximación. Entonces, por estas razones, nosotros también es que debemos tomar muy en cuenta el tema de longitudes rectas en el diseño de alineamiento horizontal. No podemos mantener siempre una vía totalmente recta, así la topografía nos lo permita, ya que por norma y por el tema el tema humano, el tema físico, va a requerir que nosotros como conductores hagamos maniobras, tomemos alguna curva para estar siempre atentos, ¿no? Ya. De acuerdo a estos criterios antes mencionados, se les ha puesto una pequeña tablita en la cual denota las longitudes máximas recomendadas. Esto de acuerdo va a variar mucho, ¿no? Va a depender aquí, es una forma general de resumir lo que se ha venido comentando en este tiempo. Es una forma general de resumir, ya que va a depender mucho del diseño de vía existente. Como les decía, depende mucho de la topografía, depende mucho de los factores climáticos inclusive, pero de una forma general podemos establecer estos factores presentes aquí. Como vemos en la tablita, para una velocidad de 30 kilómetros por hora, esto significa kilómetros por hora, podemos nosotros tener una longitud máxima de unos 1000 metros. Estamos hablando de 1 kilómetro. Para una velocidad constante de 30 kilómetros por hora, estamos de acuerdo que en 1 kilómetro nosotros como máximo debemos mantenernos en línea recta. Pasado de esa longitud, ya debemos nosotros insertar una curva, sea curva horizontal continua, una curva horizontal compuesta, una curva espiral, cualquier tipo de curva, pero nosotros debemos darle al conductor las condiciones de seguridad necesarias. Podemos ver más ejemplos. A los 40 kilómetros por hora tenemos que la distancia máxima es de 1 kilómetro 350 metros. Para 80 kilómetros por hora tenemos que la distancia máxima es de 2 kilómetros 150 metros. Para 100 kilómetros por hora, igualmente tenemos que la distancia máxima es de 3 kilómetros 300 metros y así continuamente de acuerdo a la tablita que estamos aquí observando. Estas longitudes máximas son mayores a las requeridas para la visibilidad de paso, todas las presentes aquí en la tablita. En los casos que topográficamente parezca conveniente disponer o diseñar o instalar nosotros rectas más largas, se recomienda intercalar curvas circulares de radios grandes y de flexiones pequeñas. Ya. En este caso, al nosotros estar hablando de radios grandes, como les mencionaba, podemos nosotros instalar inclusive o implementar en nuestro diseño, en vez de una curva con un radio constante grande, podemos implementar una curva compuesta, que se nos vendría a facilitar mucho, insertando 2 o 3 radios mucho menores, para que se nos haga más fácil también la construcción. ¿Por qué les comento esto? Porque supongamos, nosotros tenemos una línea recta, una vía recta. ¿Qué nos comenta el texto? Que luego de sobrepasar estas distancias, es recomendable implementar curvas circulares de radios grandes y de flexiones pequeñas. Ya. Esto es una curva de radio grande. Sí, entonces este radio es sumamente grande. Y eso es lo que nos recomienda
la norma. Pero nosotros para determinar un radio constante de esta curva, tenemos que encontrar el radio para replantearlo ya en obra. Supongamos que esto tiene 800 metros. La longitud de curva, la longitud de la curva. Nosotros para encontrar el radio, posiblemente estaríamos hablando de que igual va a tener unos 500 metros. Ya, y esto dado en obra no es tan factible, no se utiliza tanto esto, se utiliza ya deflexiones, que es un poquito más complicado. Cosa más sencilla es encontrar el radio, pero imagínense lo que es estar haciendo una vía, esta sería la vía, y que tengamos que encontrar el radio dentro de un bosque, si me imagino así entonces, porque esto ya sería solo terreno. Entonces se complica un poquito, por lo que mejor es la opción de utilizar curvas compuestas con varios radios, que ahí en cambio, al momento de nosotros realizar el diseño de la curva, vamos a tener un radio pequeño por aquí, un radio pequeño por acá, y otro radio pequeño acá. Entonces, la curva compuesta se nos facilita al momento de nosotros construir en campo la vía ya. Bien, continuemos. Así como nosotros tenemos longitudes máximas, también tenemos longitudes mínimas. Y esto va a depender también de las curvas. Mucho de las curvas. A ver, acerquémoslo un poquito para que se vea bien. Ahí creo que se ve bien la pantalla. Ya. Es así que en el caso de curvas revertidas, ¿cuáles son las curvas revertidas? Son las curvas tipo S. La recta mínima entre ellas nos dice que debe permitir el desarrollo de las transiciones de ambos peraltes. Al nosotros tener una curva tipo S, estamos hablando que aquí, en esta curva de aquí, tenemos un peralte. Ya habíamos visto lo que es un peralte, les grafico otra vez. Esta es la cuneta de una vía, esta es una sección de una vía. A ver, les acomodo mejor. Este es un vehículo, perdón por el dibujo. Esta es la cuneta. Esta es la cuneta de la vía. Y este viene a ser el peralte. Es la diferencia de altura que nosotros le damos a la vía para contrarrestar la fuerza centrífuga que nos genera la velocidad del automóvil al entrar a una curva. Entonces, al momento que nosotros tenemos una curva tipo S o curva revertida que se llama, estamos conscientes que aquí se genera un peralte y acá otro peralte. Distinto, ¿no? O contrario. Por lo que nos dice que la recta mínima entre estas dos curvas, inicios de curvas, en este caso sería fin de curva e inicio de curva, debe permitir el desarrollo de las transiciones de ambos peraltes. No debe ser brusco este cambio. En el caso de que la longitud de dicha recta difiere un poco de la distancia exacta para la transición del peralte, debe adoptarse una transición que se ajuste a la distancia de que se dispone, por lo que se trata de una transición con bordes y sea uniforme. Entonces, esta distancia de aquí, estamos hablando que tiene una longitud mínima, que permita a los dos peraltes tener una transición imperceptible. Ya. Continuamos. Cuando las curvas tienen el mismo sentido, la longitud de la recta entre estas dos curvas consecutivas con radio diferente debe ser igual o mayor a la distancia recorrida en 5 segundos según la velocidad de diseño. ¿Cuál es la velocidad de diseño?
Esta viene dada igual de acuerdo a la normativa del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y de acuerdo al tipo de vía que nosotros estemos transitando o vayamos a diseñar. La longitud mínima de recta entre, como ejemplo práctico y aparte y especial, tenemos que la longitud mínima de recta entre el portal de un túnel y una curva horizontal debe ser la equivalente al recorrido de 2.5 segundos la velocidad de diseño de la vía. Por tanto, si la curva horizontal se determinara que está dentro o fuera del túnel, se explica como de la siguiente manera. Nosotros aquí tenemos el inicio de un túnel. ¿Qué nos dice la longitud mínima de esta parte? Que la longitud mínima entre esta boca del túnel, debe ser la equivalente a 2.5 segundos de la velocidad de diseño. Supongamos que nosotros estamos tratando una vía con una velocidad de diseño de 80 kilómetros 80 kilómetros por hora. Ya. Nos menciona que debe ser 2.5 segundos la velocidad de diseño. O sea, en 2.5 segundos nosotros, de acuerdo a esta velocidad, ¿cuánto vamos a recorrer? Esa distancia va a ser la recta mínima entre la entrada a un túnel y una curva horizontal. Eso es lo que nos detalla en este ejemplo. Bien. Ya avanzando un poquito, nosotros hemos visto ya el tema del alineamiento horizontal, que para hacer un breve resumen, el alineamiento horizontal no es más que el dibujo de nuestra vía, el trazado de nuestra vía en un plano horizontal o en una planimetría. Con los datos, con los ejemplos que habíamos visto el día de ayer también. Ahora vamos a pasar al tema del alineamiento vertical vial. Ayer vimos en la clase que dentro de la topografía existen la planimetría, repito esto, la planimetría y la altimetría. En la altimetría nosotros apreciamos las distancias, los ángulos y las longitudes verticales, como podemos apreciar en este pequeño gráfico. Aquí nosotros tenemos, como el ejemplo de la clase anterior, una visión que forma un ángulo. Entonces, de acuerdo a nosotros obtener eso después de hacer la respectiva topografía, podemos tener un valor ya exacto del volumen y podemos nosotros después generar nuestro diseño vial. Ya. El perfil longitudinal de una vía. Aquí llamamos nosotros perfil longitudinal vial. Ya. El perfil longitudinal vial es aquel que se entiende por la rasante o el nivel de terreno de acuerdo al alineamiento vertical que definen las cotas de superficie acabadas del pavimento. Esto es igual que el diseño en planta. El eje del alineamiento vertical está constituido por una serie de tramos rectos denominadas tangentes, enlazados entre sí por curvas verticales. Cuando una vía se va a construir por etapas, el perfil longitudinal debe indicar la rasante final y su relación con las rasantes de las etapas constructivas. ¿De qué estamos hablando? Nos menciona que el perfil longitudinal está formado por tangentes. ¿Cuál es una tangente? Una tangente, como ustedes saben, es aquella que, este es un círculo. Una tangente es la que atraviesa el perímetro de un círculo topándola solo en un punto. Eso se llama tangente. En este caso nosotros estamos hablando, como podemos apreciar, este es un perfil longitudinal de un terreno. Está formado por tangentes. Las tangentes van formando nuestro terreno y también por curvas verticales.
Y aquí interviene el tema de las curvas verticales. Así como en nuestro dibujo horizontal o en planta, nosotros al momento de revisar la información de la topografía, tenemos cotas. ¿Qué es una cota? Una cota no es más que la representación de altura. En este caso estamos hablando con base desde el nivel del mar. Eso es una cota. El nivel del mar, en este caso, siempre va a ser cero. Nosotros, esa es nuestra referencia de altura. El nivel del mar está a 0 de altura. Esa es nuestra referencia para establecer las diferentes cotas. Es decir, que por ejemplo, acá en la sierra, nosotros estamos a 2.800, 2.900 metros sobre el nivel del mar. Esa va a ser nuestra cota de trabajo. En este caso estaríamos hablando de que si estamos en la sierra, probablemente aquí tengamos unos 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y de acuerdo a cada abscisa o estación, nosotros también hablamos de que en el alineamiento horizontal de una vía, les grafico rápido. En el alineamiento horizontal, esta es una vía en planta, va a estar configurado de abscisas. Las abscisas no son más que la longitud total de una curva representada por abscisas que vienen dadas de la siguiente manera. La longitud y la distancia vienen en intervalos que pueden ser variables, cada 20 metros, cada 50 metros, cada 100 metros, y se representa con un más para determinar que van creciendo las abscisas. Por ejemplo, esta sería 0 más 0, 0, 0 más 0, 20, esta sería 0 más 0, 40, 0 más 0, 80, esta sería 0 más 100. Y al momento que nosotros lleguemos ya a 1 kilómetro, 1 más 0, 0. 1 kilómetro 100 estaría dado 1 más 100. Entonces el más viene a representar el término kilómetros. Así es como se representan las abscisas en el alineamiento horizontal. De la misma manera, este alineamiento, al nosotros pasarlo al alineamiento vertical, aquí tenemos las mismas abscisas. Empezamos por el 0 más 0, 0 más 100 y 1 más 100, serían kilómetros 100. Ya. Entonces, para nosotros ubicar las diferentes cotas o alturas, como hacíamos referencia de acuerdo a nuestro nivel 0 del mar, en esta abscisa tendremos posiblemente 2.700. En esta abscisa de aquí tendremos 2.720 de pronto. Estoy inventándome datos para que se note el ejemplo. Y en la de acá de pronto tenemos 2.730. Ya. Entonces, a estos valores nosotros los llamamos cotas. Son cotas de altura, cotas de trabajo y cotas que nos van a permitir representar gráficamente el diseño vial en un perfil longitudinal de la vía. Bien. Como mencionaba, cuando nosotros vamos a construir la vía, el perfil longitudinal debe indicar la rasante de la obra, es decir, el nivel de suelo, el nivel de tierra a donde nosotros tenemos que llegar para de ahí partir con las demás capas, con la demás estructura de pavimento. Entonces, cuando ustedes de pronto se topen con un plano de un diseño vial y tengan un diseño longitudinal, el perfil de una vía, la línea que está marcada siempre va a ser la rasante del terreno, o sea, siempre va a tener las cotas del terreno. En este caso, si nosotros necesitamos una vía con sección, le voy a hacer una sección rapidito aquí. Esta es una sección de una vía. Como les comentaba, todavía necesita tener su peralte, perdón, su bombeo,
ya que necesita evacuar las aguas lluvia hacia las cunetas. Cunetas. Ya. Nosotros al momento de diseñar la vía, en la sección transversal marcamos la estructura del pavimento, o sea, las capas que va a tener. Y esto se va a ver más o menos así. La primera capa, segunda capa, y el asfalto o capa de rodadura. Por lo general, la estructura de un pavimento viene dado por la subrasante, que es este nivel de aquí, subrasante, viene dado por una base, viene dado por una subbase y viene dado por la capa de rodadura. Esta capa de rodadura puede ser asfalto, puede ser hormigón, puede ser lastre, puede ser doble tratamiento. Entonces, es simplemente la terminología de la capa de rodadura, el acabado que se le va a dar a la vía que permita la circulación vehicular. Esto más o menos para que ustedes tengan conocimiento al momento de que se topen con un plano vial y sepan de qué se trata. Si bien es cierto, la clase trata sobre el diseño geométrico y vial, pero para nosotros llegar allá a la conclusión de un diseño, el tiempo es demasiado corto, por lo que necesitamos saber al menos los conceptos básicos cuando nosotros nos topemos con el tema de diseño vial o tengamos al alcance un plano ya de un diseño de una vía, un plano topográfico, igual nos presenten perfiles longitudinales, no solo de vías, sino además nosotros también utilizamos los perfiles longitudinales para diseños de agua potable, diseños de alcantarizado, diseños eléctricos. Entonces, nosotros ya ahorita conocemos y sabemos de qué se trata el perfil longitudinal de una vía. Continuemos. Ya. Dentro de esto, nosotros tenemos el alineamiento vertical. ¿A qué se trata o a qué se hace mención el alineamiento vertical? Cuando nosotros hacemos la topografía de una vía y su perfil longitudinal en terreno nos da algo así. Esto en un plano cartesiano, ¿no? Para poder verificar. Nosotros tenemos que hacer como en planta. Igual en verticalidad, tenemos que hacer nuestro alineamiento vertical. ¿A qué llamamos eso? A que no podemos dejarle a la vía tal como está, al terreno tal como está. Tenemos que darle la forma en la que demos seguridad vial. Ya. Entonces, una vía, la línea roja es la vía ya diseñada. Esto es nuestro alineamiento vertical. ¿Qué conlleva esto? Que en estos tramos de aquí exista lo que se llama corte o desalojo de tierra, de excavación. Tenemos en estas zonas. En esta pequeña zona de acá arriba, podemos apreciar que en cambio tenemos relleno. O sea, tenemos que rellenar en cambio esta zona. Para darle, este es el acabado de nuestra vía. Entonces, a esto llamamos nosotros un alineamiento vertical, que es la representación del eje de la carretera desde una vista lateral en el perfil longitudinal. Espero me haya explicado bien. Aquí también nosotros ya podemos observar las diferentes pendientes que tenemos para la vía. Como nosotros vemos aquí, siempre es de izquierda hacia la derecha. Iniciamos con una pendiente baja, de pronto de un 2%. Aquí tenemos un tramo de una pendiente ya un poquito alta. Estaríamos hablando que de acuerdo a normativas, nuestra pendiente máxima en vías estatales viene dado por el 12%. Entonces, de pronto aquí tenemos una pendiente máxima. Y aquí ya se restablece una pendiente de un 3%. Entonces, así es como se representa el perfil longitudinal de una vía.
Nos queda 10 minutitos y antes de que se acabe la clase voy a darles un pequeño ejemplo. Voy a indicarles un pequeño plano del cual yo fui la persona que diseñó este planito. Es una consultoría de una vía. Entonces, este es el ejemplo de un... ¿Me confirman, por favor, que se ve el plano? Sí, sí, se mira. No le escuché, compañera. ¿Me confirman, por favor, otra vez? Sí, se mira. Ya, muchas gracias. Verá. Entonces, de esto se trata el alineamiento horizontal o en planta. Esta es la vía. Estas son las abscisas. Por ejemplo, aquí tenemos 2 kilómetros, 2 kilómetros 160, 2 kilómetros 180, 2 kilómetros 200. Las abscisas están dadas cada 20 metros. Estos cuadritos de aquí ya son las nomenclaturas para cada curva. Aquí nosotros tenemos un punto de inicio de curva, un punto de fin de curva y con sus respectivos datos. Bueno, que estos datos vamos a ver en la siguiente clase para tener un poquito más claro las cosas. Esta es la configuración. Y este es el perfil longitudinal de la vía. La línea azul es la representación del terreno, de nuestra topografía, el resultado de nuestra topografía. Y la línea roja es el alineamiento vertical, es nuestro diseño vertical. Como podemos apreciar aquí, nosotros hemos tenido la necesidad de generar aquí relleno. En esta parte de aquí, miren. Esto vamos a rellenar, esto es en la realidad. Esto es en una vía de cuenca, entonces vamos a trabajar de esa manera. En esta parte se va a rellenar. Y en esta parte se va a realizar un pequeño corte. Aquí. Esto se va a cortar. Normalmente un diseño óptimo, un diseño equilibrado, es aquel en que el corte y el relleno son equivalentes. ¿Para qué? Esto con el fin de que al momento en que nosotros tengamos que rellenar una zona, utilicemos la misma materia, la misma tierra, se puede decir así, para rellenar la otra zona y no tener ni costos de desalojo muy altos, ni al contrario, costos de relleno con material de préstamo de otro lado, con suelo de otro lado para nosotros poder rellenar. Entonces, un diseño óptimo vial es aquel que viene dado equilibradamente por el relleno y el corte. Perdón. Entonces, esto de aquí abajo viene dado o se llama la guitarra. La guitarra son los datos reflejados de nuestro perfil longitudinal. Como ejemplo, tenemos que aquí se representa el relleno de cada abscisa, o sea, de cada... Aquí están las abscisas, del 00, en este caso sería de la 2140 a la 2160. De la 2160 a la 2180, en cada tramo de 20 metros, aquí por ejemplo tenemos un corte, y este corte está representado acá. Son 0.55 metros cúbicos. Acá tenemos 0.02 metros cúbicos, relleno, perdón. Acá tenemos un corte de 0.28. Acá tenemos un relleno de 1.33 metros cúbicos, y así continuamente. Este, en cambio, es la representación de una curva vertical. Así como existen curvas horizontales, curvas diseñadas en planta. Por ejemplo, acá arriba, esta es una curva. Bueno, para este caso es un caso especial, atípico, ya que es una vía existente. Entonces, nosotros no podíamos diseñar curvas tan distintas a las ya existentes, porque ya existen en esa vía, existen cerramientos, existen ya construcciones implantadas. Entonces, se tuvo que manejar casi los mismos diámetros de curvatura, los mismos radios de curvatura, perdón. Entonces, les comentaba que así como existen radios de curvatura y curvas en planos horizontales, como esto de acá, existen también curvas
verticales. Esta es una curva vertical. Y se representa de igual manera por la longitud de curva. Y todos estos diámetros y longitudes de curva vienen dados en la norma del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Entonces, ya habíamos hablado de los porcentajes de pendiente, longitudes máximas, longitudes mínimas. Yo creo que en esta clase se abordó el tema de alineación vertical, alineación horizontal. Espero que haya quedado un poquito claro. Si tienen alguna duda, alguna consulta, tenemos 5 minutitos, 4 minutos para poder responder. Y pues si no, voy ahorita a pasarles el archivo que les comentaba desde un inicio, la normativa nacional con la que nosotros nos manejamos para diseñar las vías. Ahorita voy a pasarles al chat. Si se pueden descargar, igual eso van a encontrar colgado en la plataforma. Les voy a compartir este momento. A ver. ¿Cómo les comparto aquí? No me deja compartirles archivos por el chat. Voy a colgarle en la plataforma y de ahí para que ustedes revisen, se descarguen y puedan solventar alguna duda. Además, queda el video grabado para que lo revisen y ya para la próxima clase me imagino que ya debemos tener una tarea, un debercito vamos a enviar. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por la asistencia, compañeros. Les agradezco por la atención prestada. El día de mañana. Gracias, ingeniero. Hasta mañana. Buenas noches.